Hay un momento que destroza a muchos hombres, pero casi ninguno sabe verlo cuando todavía está a tiempo. No es cuando ella deja de responderte, no es cuando cancela un plan, no es cuando empieza a hablarte frío, ni siquiera es cuando se va. Es antes, mucho antes. Es ese instante silencioso en el que una mujer empieza a salir emocionalmente de la historia, aunque por fuera todavía siga dentro. Todavía te responde, todavía sonríe, todavía parece interesada, todavía está ahí, pero ya no está igual. Y tú lo sientes. No siempre puedes explicarlo, no siempre puedes señalar un hecho exacto, pero lo sientes. Sientes que algo cambió en su manera de mirarte, en su energía, en la forma en que ya no sostiene la conversación igual, en cómo tarda un poco más, en cómo ya no pregunta tanto, en cómo está, pero menos. Y eso es lo que vuelve loco a tantos hombres. Porque cuando una mujer pierde el interés en silencio, no te deja una escena, te deja dudas. No te dice, ya no es lo mismo. No te dice, empecé a desconectarme. No te dice, por dentro ya no estoy entrando igual que antes. No, simplemente empieza a irse por dentro. Y mientras tú intentas entender qué está pasando, ella ya empezó a vivir la salida. Esa es una de las verdades más incómodas de las relaciones. Muchas veces, la ruptura visible ocurre mucho después de la ruptura interna. Y ahí es donde la mayoría falla. Porque creen que ella se fue de golpe, creen que algo cambió de un día para otro, creen que todo se rompió por una frase, por un error, por una conversación concreta. A veces sí, pero muchas veces no. Muchas veces no fue un momento, fue una acumulación. No se fue de golpe, se fue por dentro. Y esa frase resume casi todo lo que nadie te explica. Porque la mayoría de hombres interpreta mal el interés femenino. Cree que funciona así. Le gusto, hay conexión, todo avanza, todo está bien. Pero no funciona así. Una mujer puede sentir atracción por ti y al mismo tiempo empezar a dudar. Puede disfrutar tu presencia y al mismo tiempo empezar a retirarte del futuro que imaginaba. Puede desearte y aún así empezar a perder el impulso de seguir construyendo algo contigo. Porque la atracción femenina no vive solo en lo que siente, vive en lo que interpreta. Y ese es el error de casi todos. Se obsesionan con lo que hicieron, cuando en realidad deberían preguntarse algo mucho más importante. ¿Qué empezó a significar mi presencia en su cabeza? Ese es el verdadero campo de batalla. No solo si la haces reír, no solo si hubo química, no solo si te dijo cosas bonitas, sino qué historia empieza a construir sobre ti. Y aquí aparece la pregunta invisible que destruye a tantos hombres. ¿En qué momento exacto cambió la dinámica? Casi nunca cambia en una gran explosión, cambia en pequeños movimientos. Cuando ella deja de sentir expansión contigo, cuando empieza a notar patrones que antes no veía, cuando la emoción inicial ya no tapa ciertas dudas, cuando ya no te percibe como una posibilidad que crece, sino como una energía que empieza a pesar. Ahí empieza el verdadero problema. No cuando deja de hablarte, sino cuando deja de imaginarte igual. Y eso puede pasar mientras todavía te escribe, mientras todavía te ve, mientras todavía parece que todo sigue bien. Por eso tantos hombres se confunden contacto con interés, confunden costumbre con conexión, confunden presencia con implicación, y no es lo mismo. Una mujer puede seguir ahí por inercia y ya no estar emocionalmente dentro. Puede contestarte y ya no estar invirtiendo. Puede hablar contigo y al mismo tiempo estar saliendo de la historia en silencio. Y cuando eso ocurre, casi siempre hay señales, no grandes, no teatrales, sutiles. Deja de abrir temas personales. Deja de sostener la energía. Deja de estirar el tiempo contigo.
Se ríe menos desde dentro. Responde pero no se entrega igual. Está, pero ya no se queda emocionalmente. Y como no hay conflicto evidente, tú dudas de ti mismo. Empiezas a pensar demasiado, a revisar mensajes, a recordar conversaciones, a preguntarte si dijiste algo mal, si fuiste demasiado intenso, demasiado frío, demasiado disponible, demasiado ambiguo. Y ahí llega el error que termina de hundirlo todo. Empiezas a perseguir claridad desde la ansiedad. Quieres hablar más, quieres entender, quieres definir, quieres asegurar lo que ya sientes que se está moviendo. Y lo que haces sin darte cuenta es romper todavía más el equilibrio. Porque cuando tú reaccionas perdiendo tu centro, no recuperas la conexión, la presionas. Y una mujer puede tolerar errores, torpezas, silencios incómodos e incluso confusión. Lo que le cuesta respetar es sentir que tu estabilidad depende de cómo ella se comporte. Ahí cambia la mirada, porque deja de verte como un hombre con eje y empieza a verte como alguien absorbido por la dinámica. Y cuando un hombre pierde el centro, muchas veces no pierde solo la calma, pierde posición. Y ese es uno de los golpes más silenciosos en una relación que empieza. Muchos hombres no destruyen una conexión cuando todo va bien. La destruyen cuando sienten que la están perdiendo, porque es ahí donde dejan de actuar desde su valor y empiezan a actuar desde el miedo. Ahora bien, ¿por qué una mujer empieza a perder el interés en silencio? No hay una sola razón, hay un sistema, y casi siempre mezcla varias cosas a la vez. La primera es esta: a veces no pierde el interés porque hayas hecho algo terrible. Lo pierde porque la emoción inicial ya no encontró dónde sostenerse. Al principio, muchas conexiones viven de la novedad, de la tensión, de la expectativa, de lo que todavía no está decidido, de lo que todavía no se conoce del todo. Pero cuando esa primera fase baja, aparece la pregunta que de verdad importa: ¿quién eres cuando baja la novedad? Ahí es donde muchas mujeres empiezan a evaluar cosas que al principio no pesaban tanto: tu dirección, tu consistencia, tu energía, tu mundo propio, tu manera de sostenerte, tu estabilidad emocional, la sensación de si contigo la historia avanza o se estanca. Y si en esa fase ella empieza a sentir que tú ya giras demasiado alrededor de ella, algo cambia. Tu valor psicológico baja, no porque no valgas, no porque no seas buena persona, no porque ser atento esté mal, sino porque empiezas a transmitir algo muy peligroso, que ella ya ocupa demasiado espacio en tu estructura interna. Te vuelves demasiado disponible, demasiado pendiente, demasiado fácil de leer, demasiado adaptado a sus ritmos, demasiado moldeado por sus señales. Y lo predecible, cuando no está sostenido por profundidad y dirección, mata tensión. Aquí está uno de los grandes errores modernos. Muchos hombres creen que para no perder a una mujer, tienen que mostrarse más. Más mensajes, más atención, más disponibilidad, más validación, más presencia. Y a veces ocurre exactamente lo contrario, porque una mujer necesita sentir que está frente a un hombre que tiene una vida que no depende de ella. Un hombre que la desea, sí, pero que no gira alrededor de ella. Un hombre que la valora, sí, pero que no se vacía antes de tiempo. Un hombre que puede conectar sin descentrarse. Eso genera respeto. Y sin respeto, el deseo rara vez crece bien. La segunda razón es más dura. A veces una mujer empieza a perder el interés cuando deja de proyectar futuro emocional contigo. Hay química, hay conexión, hay tensión, hay momentos reales, pero en silencio, en algún punto, su mente hace una pregunta: ¿puedo construir algo sólido con este hombre? Y si la respuesta empieza a inclinarse hacia el no, algo se enfría. No siempre porque no te gustes, no siempre porque no haya deseo, no siempre porque otro sea mejor,
sino porque no encajas con la historia que ella quiere vivir. Y esto es durísimo de aceptar, porque piensas, pero si conmigo estaba bien, si conmigo se reía, si conmigo había algo, si todo parecía real. Sí, puede ser real y no ser suficiente. Porque no basta con gustarle, no basta con emocionarla, no basta con que piense en ti. Tiene que sentir que contigo no solo hay emoción, tiene que haber dirección. Y dirección no es hablar bonito del futuro, es transmitir que tu vida tiene estructura, que no improvisas quién eres según la mujer que tienes delante, que no te conviertes en otra persona para ser elegido, que no brillas solo en la seducción y te apagas en la consistencia. Cuando una mujer deja de ver eso, empieza a retirarse por dentro. No siempre te lo dirá, simplemente baja la inversión, baja la energía, baja la iniciativa, baja el brillo. Y tú te quedas intentando entender por qué, si todo iba bien, ya no se siente igual. La tercera razón casi nunca se explica bien. A veces ella no se está alejando de ti, se está alejando de lo que siente cuando se acerca demasiado a algo que podría afectarla de verdad. Esto pasa especialmente en mujeres que aprendieron a relacionarse desde la defensa. Mujeres que parecen seguras, claras, maduras, controladas, pero que internamente siguen asociando profundidad con riesgo. Y cuando una conexión empieza a tocar algo real, se activan mecanismos de protección. Empiezan a racionalizar demasiado, a poner dudas donde antes había impulso, a reducir intensidad, a tomar distancia sin explicaciones claras. No porque no sientan, a veces precisamente porque sienten demasiado para lo que saben sostener. Pero aquí tienes que entender algo importante. Que eso sea verdad no significa que tú debas salvarla. Ese error destroza a muchos hombres. Cuando sienten que ella está confundida, herida o bloqueada, entran en modo rescatador. Quieren demostrar más, quieren explicarse mejor, quieren contenerla, quieren convencerla de que con ellos será distinto. Y en ese intento pierden posición. Porque una cosa es comprender, otra muy distinta es perseguir una apertura que la otra persona no puede sostener. No puedes cargar una batalla emocional que no te pertenece. Puedes entenderla, puedes no tomarlo todo como un juicio total sobre tu valor, pero no puedes convertirte en terapeuta de una conexión que ya se está saliendo de tus manos. La cuarta razón es muy actual. Vivimos en una época donde mucha gente ya no siente solo desde lo que vive, siente también desde lo que compara. Y eso ha destruido muchísima claridad emocional. Antes una conexión se evaluaba por lo que pasaba entre dos personas. Ahora también se evalúa desde lo que dicen las amigas, desde lo que ve en redes, desde lo que compara con otras historias, desde lo que cree que debería sentir. Eso mete muchísimo ruido. Y cuando hay demasiado ruido, una mujer puede desconectarse de algo bueno sin saber ni siquiera por qué. No porque tú fallaras de forma evidente, sino porque la conexión dejó de vivirse desde dentro y empezó a administrarse desde fuera, desde la comparación, desde la estrategia, desde el cálculo, desde el miedo. Y cuando una conexión entra ahí, deja de ser experiencia y se convierte en análisis. Ahí empieza la parálisis. Ahí empieza ese enfriamiento raro que tú notas, aunque todavía no puedas demostrarlo. La quinta razón es una de las más dolorosas para el hombre. A veces una mujer empieza a perder interés cuando siente que ya no tiene nada que descubrir en ti. No porque tú seas poco valioso, sino porque te entregaste demasiado rápido, mostraste demasiado pronto el grado de implicación, la pusiste demasiado rápido en el centro, le diste demasiado acceso a tu energía antes de que ella demostrara la misma profundidad. Y eso rompe el equilibrio. Cuando una mujer siente que ya te tiene completamente asegurado, mientras ella todavía está evaluando, la tensión cae. No porque todas quieran juegos, no porque todas disfruten del caos, sino porque el deseo necesita espacio psicológico, necesita sentir que hay algo vivo, autónomo, no completamente absorbido por ella. Y cuando eso desaparece, llega el aburrimiento silencioso.
No uno escandaloso, uno lento, uno educado, uno difícil de señalar, pero letal. A partir de ahí, ya no te mira igual, ya no te espera igual, ya no te siente igual. Y aquí va la frase central de este video. Ella no se aleja cuando deja de hablarte, se aleja cuando deja de sentir tensión contigo. Voy a repetirla. Ella no se aleja cuando deja de hablarte, se aleja cuando deja de sentir tensión contigo. Y tensión no significa toxicidad, no significa caos, no significa sufrimiento, significa vida, dirección, presencia, polaridad, respeto, interés real, centro interno. La sexta razón es quizá la más brutal. Hay veces en que una mujer empieza a perder interés cuando detecta en ti una fragilidad emocional que no quiere cargar. No hablo de sensibilidad, no hablo de mostrar emociones, hablo de otra cosa, de esa ansiedad que se cuela cuando tarda en responder, de esa necesidad de confirmar constantemente, de ese miedo a perder lo que todavía ni siquiera está construido, de esa urgencia por asegurar, definir y cerrar. Eso una mujer lo percibe. A veces no lo racionaliza, pero lo percibe. Y cuando siente que tu equilibrio depende demasiado de cómo ella actúe, algo cae. Cae la admiración. Y donde cae la admiración, la atracción rara vez crece. Por eso muchos hombres no entienden qué pasó. Creen que demostrar mucho amor los acercará más. Pero si lo que realmente están mostrando es hambre emocional, la lectura cambia. Ya no transmiten fuerza serena, transmiten dependencia anticipada. Y eso apaga. No siempre de golpe, no siempre con drama, pero apaga. La séptima razón hay que decirla sin rodeos. A veces ella ya estaba emocionalmente dividida. No siempre porque haya otro hombre literal, pero sí puede haber otra historia mal cerrada, otra energía, otra posibilidad, otra fantasía, otra intensidad que compite contigo en su cabeza. Y cuando una mujer tiene el corazón dividido, muchas veces no lo enfrenta con claridad. Se vuelve ambigua, intermitente, impredecible. Te acerca y te enfría. Te busca y se va. Te deja sentir algo, pero nunca lo sostiene del todo. Y si tú no tienes claridad, caes en la trampa. Empiezas a competir, y el que compite casi siempre pierde posición. Porque competir comunica que aceptas entrar en una duda prolongada. Y un hombre firme puede sufrir una duda, puede dolerle, puede costarle, pero no convierte la ambigüedad sostenida en su hogar emocional. Porque entiende algo muy simple. El interés real puede tener miedo, contradicciones e incluso tiempos raros, pero no puede vivir eternamente de la indefinición. Entonces, ¿qué hace un hombre inteligente cuando siente que ella se está yendo por dentro? No la persigue, no se humilla, no se vuelve frío por resentimiento, no desaparece como niño herido. Hace algo mucho más difícil. Observa. Acepta la señal antes de que llegue la humillación. Recupera su centro, deja de intentar convencer y vuelve a colocarse en su propia vida. Eso no garantiza que ella vuelva, y este canal no está para vender fantasías, pero sí evita que te destruyas intentando rescatar una conexión desde el pánico, porque ahí es donde muchos hombres pierden dos veces. Pierden a la mujer y después se pierden a sí mismos. Y eso sí que no. Si ella se alejó porque estaba confundida, perseguirla no aclara su mente. Si se alejó porque perdió atención, rogar no la recupera. Si se alejó porque no veía dirección, la ansiedad no la crea. Si se alejó porque no estaba lista, empujarla no la prepara. Tú no arreglas eso, rompiéndote más. A veces la lección no es cómo hacer que vuelva. A veces la lección es mucho más incómoda y mucho más poderosa. Aprender a detectar antes el momento en que una mujer dejó de invertir de verdad. Porque cuando aprendes a ver eso,
Dejas de aferrarte a las apariencias. Dejas de llamar conexión a lo que ya era costumbre. Dejas de llamar paciencia a lo que ya era autoengaño. Dejas de llamar esperanza a lo que ya era desgaste. Y entonces cambias. Te vuelves más fino emocionalmente, más claro, más sobrio, más difícil de arrastrar por la confusión ajena. Entiendes que no toda retirada es un juicio total sobre tu valor. Entiendes que no toda mujer que siente algo sabe sostenerlo. Entiendes que no todo interés inicial termina en profundidad. Y entiendes, sobre todo, que tu centro no puede depender de una conexión que la otra persona ya estaba soltando en silencio. Por eso la verdad final de este video es esta. Una mujer rara vez se va el día en que se va. Se va antes, en pequeños gestos, en pequeñas retiradas, en pequeñas reinterpretaciones, en pequeñas decepciones internas que no comunica. No se fue de golpe, se fue por dentro. Y cuando entiendes eso, dejas de perseguir explicaciones tardías y empiezas a mirar los patrones a tiempo. Porque el verdadero error no fue solo que ella se alejara. El verdadero error fue no ver cuándo empezó a hacerlo. Y esa lección duele, pero también te despierta. Porque el hombre que aprende a detectar el enfriamiento silencioso deja de mendigar claridad donde ya no hay presencia real. Y desde ahí cambia todo. Ya no corre detrás de señales mezcladas. Ya no se rompe intentando rescatar lo que la otra persona ya estaba soltando en silencio. Ya no confunde intensidad inicial con valor duradero. Ya no entrega su centro para conservar una promesa que nunca terminó de hacerse real. Y entonces aparece algo que vale más que esa relación: lucidez. Porque al final, la pregunta no era solo ¿por qué ella se fue? La pregunta era otra: ¿en qué momento dejó de quedarse de verdad? Y cuando aprendes a responder esa pregunta, empiezas a dejar de perderte en historias que ya se estaban apagando en silencio.